Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. Esta mañana originamos desde Cali, en donde anoche fue inaugurada la COP16. Pero antes, lamento informar que esta madrugada murió el gran Egidio Cuadrado, uno de los más importantes, de los más visibles acordeoneros de nuestro folclore, el compañero de aventuras, el hombre de la música, de las novelas, de parrandas con Carlos Vives, que lo coge, que estaba Carlos anoche en Miami recibiendo los premios Billboard Latinos. Una neumonía se llevó a Egidio Cuadrado, tenía 71 años, una larga cadena de enfermedades de la que finalmente no pudo salir, murió en la clínica de Colsanitas, que queda en Bogotá. Tenía 71 años, iba a cumplir en febrero 72. El hombre de la provincia, de esos clásicos, La Gota Fría, Alicia Dorada, Matilde Lina, todos célebres con la voz de Carlos Vives y el acordeón de Egidio Cuadrado, que fue actor de reparto en Escalona. Allí se conoció con Carlos Vives. Su sepelio será en Jardines del Recuerdo, en la autopista norte, muy rápidamente esta semana. Egidio no era originalmente el acordeonero de Carlos, si ustedes se acuerdan, era el Cocha Molina, pero se conocieron en la grabación de Escalona muy a comienzos de los años 90, en Villanueva, en La Guajira, y allí, como en las grandes parejas, fue amor a primera vista. Se enamoraron, se quisieron mucho. Carlos, sabiendo que estaba en los últimos días, lo despidió con 3 bellas fotografías en sus redes sociales el fin de semana pasado. Por eso tanta gente estaba hablando en estos últimos días de Egidio Cuadrado. Bienvenidos con La Sombra. Este vallenato que ustedes oyen al fondo es el de Egidio Cuadrado, cantando uno de esos clásicos de la provincia. Este es el testamento, y el testamento es del que vamos a hablar con Egidio Cuadrado esta mañana. Aquí en Cali, el presidente Gustavo Petro inauguró anoche la COP con un discurso en el mismo tono Petro apocalíptico que usa en todas las circunstancias, por droga o por COP16 o por lucha o por cambio climático, por lo que sea. Ante delegados de 190 países que vienen a hablar de medio ambiente, el presidente dijo que comenzó la extinción de la biodiversidad y de la vida. Un discurso leído que duró 23 minutos en tono apocalíptico, hablando del Armagedón, atacando el petróleo, el gas, el carbón y criticando muy agriamente la inteligencia artificial y a los dueños de esa inteligencia artificial, que dijo son los megapoderosos, los megarricos del mundo, que se escapan a Marte en sus naves de ensueño mientras dejan sus culpas en la tierra destruida. El presidente Petro, en una nueva cruzada, ahora contra la inteligencia artificial, dijo que se expande sin ninguna regulación, tiene razón, y que utiliza energías sucias y fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, que no sé de dónde lo saca, pero es lo que dice el presidente Petro, que también pide salvar la tierra, cuestiona los ataques en el Oriente Medio, se refiere a la invasión a Ucrania y recordó el asesinato de Sofía Delgado aquí, muy cerquita en Candelaria, en el Valle del Cauca. A propósito, les voy a hablar de otro asesinato de un niño que ocurrió en Cundinamarca, un niño de apenas 2 años de edad, que esta mañana investigan las autoridades. Hoy en Cali comienzan las deliberaciones, el gran ciclo de conferencias, porque estén en Cali los expertos en biodiversidad hablando de patentes, de secuencias genéticas, 180 eventos diferentes. La presidenta de esta COP es la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, que tiene la tarea de revisar los alcances y 23 metas verificables que se pusieron los expertos. Esta COP16 nos coge con el reporte de Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos. Una gran contradicción para Colombia. La ONU confirma el aumento de 10% en el número de hectáreas cultivadas en Colombia. Llegamos a 253.000. No estamos bajando, al contrario, estamos subiendo. Pero lo que es más grave, Naciones Unidas dice, se disparó la producción de cocaína en Colombia en 53%, una cifra como no había pasado nunca en la historia de Colombia. Que quiere decir, no solo tenemos más hectáreas, sino que el narcotráfico ha encontrado la manera de ser más productivo.
ante esta noticia, el presidente Petro lanza la idea de que Colombia, el gobierno colombiano, le compre a los campesinos en el Cauca las hectáreas, los cultivos de hoja de coca, empezando por la que ya hay sembrada en el corregimiento del Plateado, que es el corazón de la guerra en Colombia. En el Plateado están los disidentes de las FARC. El presidente quiere sacar a esos disidentes comprando el negocio, que es una manera de volverlo legal. Una idea que ya había tenido hace casi 20 años quien era presidente de la época, Álvaro Uribe, para quienes se acuerdan, una vez en un consejo comunal sin mayor estudio, y por eso se cayó la idea del expresidente Uribe, propuso lo mismo, que el gobierno colombiano le comprara a los productores de coca, y se cayó porque no hay desarrollo a esa cadena de hechos económicos. Querría decir, compra la hoja de coca del gobierno colombiano, la mete en donde, ¿qué hace con esa hoja de coca? Es lo que no ha dicho el presidente Gustavo Petro. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es 21 de octubre. Hace 75 años fue la muerte de la Madre Laura, una de las grandes, de las santas del santoral colombiano. Hoy es el Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. En segundos les contaré, este fin de semana 3.000 personas sepultaron a Sofía, mientras que Brian Campos, su asesino, aceptó que la secuestró, la violó y después la mató. La Procuraduría está pidiendo también que le imputen el delito de desaparición forzada para garantizar que ese hombre, 32 años, el asesino de Sofía Delgado, no vea nunca la libertad. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. El presidente Petro volvió a hablar de golpe de Estado. Dice que después de que revelamos aquí en Blue Radio la resolución del Consejo Electoral formulando pliego de cargos contra él, contra su campaña, el presidente Petro amanece invitando a todos los abogados de Colombia a presentar una denuncia por prevaricato contra los magistrados que firmaron la resolución allí en el Consejo Electoral. El presidente Petro el fin de semana lanzó un silogismo diciendo que en la Cámara de Comercio es donde comenzó el golpe de Estado. Bienvenidos, aquí está lo más importante, como siempre, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El único que me faltó poner el acordeón fue Michael Jackson, ya tuvo que se murió. Si no se hubiera muerto Michael Jackson, me hubiera grabado con él también. Hubiera grabado con él. En una clínica de Bogotá falleció Egidio Cuadrado, el rey vallenato y gran compañero de Carlos Vives en los clásicos de la provincia. Tenía graves problemas de neumonía. Él quiere trabajar siempre, aunque a veces esté cansado. Es un amigo en la música y un amigo en la vida. Es un super papá, un super abuelo, un super esposo y un super amigo. Las honras fúnebres de Egidio comenzarán hoy al mediodía en Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá, e irán hasta mañana a las 4 de la tarde. En otras partes del país ya se preparan homenajes a su carrera. Que me estoy volviendo rockero, muchas personas me dicen, la culpa es de Carlos Vives, que me está descomponiendo, la culpa es de Carlos Vives, que me está descomponiendo. Ahí nomás, ahí. Como ustedes habrán visto, este es el país de la belleza. Comenzó oficialmente aquí en Cali la COP16, la Cumbre Mundial por la Biodiversidad, el evento sobre este tema más importante y más grande del mundo. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro aprovechó el escenario para hacer referencia a las muertes de los niños en Gaza y en Líbano, a la invasión rusa en Ucrania y al feminicidio de Sofía Delgado en Candelaria, Valle del Cauca. Pareciera existir una humanidad contraria a la vida. En las decenas de miles de bebés que son desmembrados por la bomba en Gaza, en el Líbano, en las decenas de miles de jóvenes que mueren en la guerra fratricida entre las juventudes eslavas hermanas, en Diana Sofía, nuestra niña que aquí cerca, en Candelaria, fue violada de 12 años apenas y asesinada por su vecino. El jefe de Estado también cuestionó el avance sin regulación de la inteligencia artificial y el riesgo que representa para la humanidad. Sin nombrarlo, el presidente la emprendió contra Elon Musk. Quienes son los dueños de la inteligencia artificial y quienes desencadenan el colapso climático son los mismos, son algunos ricos megapoderosos de la tierra. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, pidió en la apertura de la COP16 la movilización de la sociedad para dar un paso más adelante en la protección de la biodiversidad mundial. Se trata, en el fondo,
de recomponer la forma que vivimos, de recomponer el modelo de desarrollo, de recomponer, de repensar, de redescubrir cómo vivimos conjuntamente en la diversidad en un sistema que no genere permanentemente a la naturaleza como una víctima del desarrollo. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, advirtió que para poder transformar la humanidad y el cambio climático hay que tener acciones concretas y financiación. Esto significa que los países deben presentar planes claros para alinear sus acciones nacionales con las metas del marco. Tenemos que ponernos de acuerdo en un marco de seguimiento y de transparencia. El alcalde de Cali, Alejandro Eder. Hoy nuestra ciudad invita al mundo a comprometerse con la conservación de este gran tesoro natural. Estar aquí geográficamente ubicados convierte a Cali en una potencia ecológica. El presidente Gustavo Petro invitó a todos los abogados del país a poner una denuncia por prevaricato contra los firmantes del documento del Consejo Nacional Electoral, en donde se abre investigación por presunta violación de topes de campaña. Dice el presidente Gustavo Petro que con este hecho inicia formalmente el golpe de Estado en Colombia y dice que el pueblo colombiano queda facultado legítimamente para actuar como lo decida contra el golpe de Estado. Los 60 soldados del Ejército Nacional que permanecían retenidos por campesinos en el Cañón del Micay fueron liberados el pasado sábado. Los militares estuvieron casi 24 horas cercados por la comunidad, que al parecer estaba siendo instrumentalizada por las disidencias de las FARC. El general Federico Mejía es el comandante del Comando Específico del Cauca. La tropa fue conducida hacia un sector seguro, fue extraído ese personal, nuestros 60 hombres, y reposicionados dentro de las operaciones que se desarrollan en el Cañón del Micay. A la par, un nuevo retén ilegal se presentó en la vía panamericana, también en el departamento del Cauca, durante ayer domingo. El hecho dejó 4 disidentes de las FARC capturados. Habla nuevamente el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. Logramos frustrar un atentado criminal. Lo estaba desarrollando con el robo de unos vehículos sobre la vía panamericana, y es así como se logra neutralizar una estructura armada compuesta por 8 sujetos de la estructura Dagoberto Ramos. Tras una semana de la operación Perseo en el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro habló sobre el plan que tiene el gobierno para comprar la cosecha de coca a los campesinos en esa región mientras llega la economía lícita. Nosotros en el Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Nos van a caer rayos y centellas. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas. Y entonces al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca. Frente al anuncio, desde la oposición aseguraron que la medida es irresponsable, mientras hay quienes afirman que es el momento de iniciar con la compra por parte del Estado. Fundador de Cocanasa, David Curtidor. Hace 15 días hubiera dicho exactamente eso, es una locura, porque no tiene control del territorio, porque hay grupos armados presionando a la comunidad para mantener un negocio muy lucrativo, y hoy la situación es distinta. El gobierno nacional publicó la resolución que declara un racionamiento de gas del 31 de octubre al 4 de noviembre. La medida busca garantizar el funcionamiento de las térmicas que generan energía eléctrica para la costa Caribe. Al respecto, la directora de Asoenergía, Sandra Fonseca. Tal como lo hemos advertido, debido al mantenimiento de la regasificadora SPEC en Cartagena. Esperamos que esta situación no se prolongue, pues afecta a la industria, quien es el primero que raciona, la generación térmica, aumenta los costos por los sustitutos, aumenta el costo de energía eléctrica, afecta la confiabilidad. Esto es una situación que debe resolverse estructuralmente. Más de 300 personas se reunieron en la Plaza Central de Candelaria, al suroeste del país, para rendir el último homenaje a Sofía Delgado Zúñiga, una niña de 12 años asesinada el pasado 29 de septiembre por un hombre que admitió su culpabilidad en el feminicidio. Habla Lady Zúñiga, madre de la menor. Y se hará justicia porque lo que me hicieron a mi hija no tiene perdón de Dios, pero aún así yo los perdono y le dejo todo a Dios. Las autoridades hallaron también el cuerpo sin vida de Alexis Delgado, un menor de 2 años desaparecido el pasado 19 de octubre en Cundinamarca. Al parecer, el pequeño habría muerto por una caída mientras montaba a caballo con uno de sus cuidadores. El alcalde de San Cayetano es Alejandro Roncancio. Lo que él dice es que el caballo en el cual venía ayer, se le desbocó, se cayó el niño en 2 oportunidades. Ya hoy dice que en 2 oportunidades, que el niño cayó mal, que él fue y lo acostó y que le cogió el sueño y el niño murió.
En este momento hay paro de campesinos en el departamento de Santander, norte de Santander y Boyacá. Hay afectaciones en la movilidad por cierre de vías que comunican a Bucaramanga con Pamplona y Cúcuta, la costa atlántica, San Gil y Bogotá, asimismo entre Tunja y Duitama. Ellos están reclamando que el Ministerio de Ambiente no decrete las áreas de reserva natural en zonas de páramos. A través de su cuenta de X, el senador Miguel Uribe confirmó su precandidatura presidencial para el año 2026 por el Partido Centro Democrático. Deberá enfrentarse a figuras como María Fernanda Cabal y también a Paloma Valencia. Hace referencia además que Colombia necesita volver a una transición de seguridad libre y confiable. Voy a liderar un poderoso movimiento que convoque a todos los colombianos de bien y que gane las elecciones en 2026 para que en Colombia vuelva la seguridad. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel advirtió que su gobierno no va a tolerar que se altere el orden público, esto ante la tensa situación que vive Cuba por el apagón total que sufre la isla desde hace ya 3 días. Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio. Las esperanzas de que las negociaciones para poner fin a la guerra de Medio Oriente pudieran cobrar un nuevo impulso tras el asesinato del líder de Hamás desaparecen y por el contrario los ataques aéreos y combates se intensifican en Gaza y en el Líbano. Israel asegura haber destruido las sucursales del banco que actuaba como operador financiero de Hezbollah y en el norte de Gaza sendos ataques sobre Beit Lahiya y Jabalilla dejan más de 87 muertos y desaparecidos. Alonso es récord, Alonso es campeón del mundo, Alonso es el ganador del Gran Premio de Australia, ganó Alonso. En el Moto3, David Alonso sigue haciendo historia. El colombiano se quedó con el Gran Premio de Australia y consiguió su 11º triunfo de la temporada. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Bien, llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta.
y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Enseguida el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Bien, llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Y estos fueron dos amigos que se amaron con el alma, así con ese afecto lo despide Carlos Vives, al gran Egidio Cuadrado, que tenía 71 años y que murió esta madrugada en Bogotá, después de una penosa enfermedad. El último episodio de Egidio Cuadrado, que estaba a punto de cumplir 72 años, había sido, Ricardo, por una neumonía, pero estaba de a poco retirándose del mundo de la música, a pesar de que era un hombre que todavía debería haber tenido cuerda para más largo. Egidio Cuadrado. Sí. Carlos Vives está esta mañana en Miami. Desde allí se entera, estaba recibiendo anoche premios Billboard Latinos, se entera de la muerte de su Egidio Cuadrado. Desde hace por lo menos 4 años venía afrontando dificultades, quebrantos de salud del maestro Egidio Cuadrado, y por eso cada vez se le veía menos en el escenario con Carlos Vives. Desde 2021 prácticamente que no estaba con él, a excepción del concierto de la gira por los 30 años de la provincia, que fue ese grupo maravilloso que creó Carlos Vives en el 2023. Allí vuelve a subirse al escenario el maestro Egidio Cuadrado, sufría problemas renales, Néstor, y al final una neumonía es lo que lamentablemente esta madrugada termina con su vida. Así es, son las 6 de la mañana, 22 minutos, era el hombre del sombrero. No había sido el acordeonero original de la época de Carlos Vives en Escalona. En ese momento a Carlos Vives lo acompañaba cuando comenzó a cantar las canciones de Escalona, que fue el nacimiento de a poco de la provincia y de sus clásicos de la provincia, era el Cocha Molina. Pero por alguna misteriosa coincidencia, Egidio Cuadrado actúa en Escalona, y en Escalona se conocen y allí surge la relación. Y termina Egidio Cuadrado siendo el acordeonero de toda la vida de Carlos Vives. Y terminan en ese matrimonio en el que confiesa también Carlos Vives hace apenas unas semanas, Néstor, que era el único que le compraba la idea de ponerle un poquito de rock y pop al vallenato, que es como nace la provincia, y dice, el día que él me compró esa idea, firmamos un matrimonio para siempre, y por eso lo que significa para Carlos Vives la muerte de quien fue su compañero eterno de conciertos, de vallenato, de parrandas, pero en general su compañero de vida. Pero vea que lo despide así como su compañero de vida. Lo importante que fue también, y la conexión tan grande que había entre Egidio Cuadrado y el mundo vallenato. Él era cuñado, o fue cuñado, de Rafael Escalona. Una de las hermanas de Egidio Cuadrado es Dina Luz Cuadrado Hinojosa, la famosa Dina Luz. En honor a ella hay una canción muy famosa, Dina Luz, y por eso, Néstor, no es casualidad que el maestro Egidio Cuadrado haya interpretado muchas canciones del maestro Rafael Escalona, como Jaime Molina, El Mejoral, La Vieja Sara. Jaime Molina es la que estamos escuchando. Sí, señor. Sabe que hay una historia muy bonita para seguir con ese ejemplo suyo del matrimonio. Hubo renovación de votos hace apenas unos años, tal vez 2 años, en Villanueva. Se reunieron el maestro Egidio Cuadrado, Carlos Vives, para grabar El Villanuevero de Escalona, y fue un momento muy lindo porque regresaron a la casa materna de Egidio a grabar ese disco, Néstor, que habla justamente de un hombre como lo era Egidio Cuadrado. Claro, ahora, Néstor. Néstor, es cierto. Lo escucho, Héctor, señor. No, le decía que es cierto que pues lo más visible de Egidio Cuadrado es ese matrimonio con Carlos Vives, del que hemos disfrutado tanto, pero cuando se encontraron, Egidio Cuadrado ya era rey vallenato, ¿no? Ya había ganado... No, había sido rey en el año 85, había sido 80, muy chiquito, rey vallenato aficionado en el 70 y pico. Así que, claro, si usted hace las cuentas... En el 83 tal vez fue rey profesional. 85, y el encuentro con... Y el encuentro con Vives fue pues en los 90, ¿no?
En el 91. 91, 93 graban su primer disco, pero es que desde los 6 años tenía acordeón, se lo regaló su mamá. Le decía yo más temprano, Néstor, el que tocaba acordeón en su casa era su hermano mayor, Hugues, y él se termina convirtiendo en su inspiración, en su modelo a seguir, y por eso termina tocando el acordeón de la forma en la que lo hacía. Así que hoy será día de escuchar un poquito a Vives con el acordeón del gran Egidio Cuadrado, que se fue esta madrugada, y corresponde como a los grandes, como a Omar Geles, como a los vallenatos que se han ido, el respectivo homenaje. Y la manera de homenajearlo es recordando su música. Esta que estamos escuchando, W, es... Esta es Alicia Dorada, de justamente los clásicos de la provincia con Carlos Vives. De Juancho Polo Valencia. Y entonces en esos clásicos de la provincia, Felipe, usted se acuerda, salía con un pantalón cortico, en jean, creo que era en jean siempre, Carlos Vives. El mocho, se le llama eso en la costa, los mochos. En MTV, en la rockera MTV de los 90s, la primera vez que vimos un vallenato fue justamente La Gota Fría, y a Egidio Cuadrado tocando el acordeón en uno de los videos que se promocionaba muchísimo por ese canal, cuando pasaba videos, y era justamente por esa fusión de ritmos internacionales como el rock con ese vallenato. Entonces aparecía Carlos Vives con sus mochos, con sus cortos, y Egidio Cuadrado con el sombrero de siempre. Y así se murió, y así lo vamos a recordar. 6 de la mañana, 26 minutos. Esta es Matilde Lina. Lo lloran, bueno, no solo en el Caribe, su tierra fue Villanueva, pero fue un hombre grande, de esos del folclore, de quien vamos a hablar y a quien vamos a recordar esta mañana, originando desde Cali. Sobre Egidio Cuadrado esta mañana, Vanessa Saldarriaga. Néstor, al hijo de Villanueva, Egidio Cuadrado Hinojosa, la vida lo premió con un don para el acordeón que encontró desde sus 6 años y que lo llevó a coronarse como rey aficionado del Festival Vallenato en 1973, lo que fue apenas el inicio de una carrera de éxitos que lo llevaron a recorrer el mundo con este instrumento colgado de su pecho. Su sabiduría musical empezó a entonar con canciones populares de su infancia. Precisamente las primeras notas que aprendió a tocar fueron las de Así soy yo, de Aniceto Molina. Si me voy, recuerda que yo volveré. Y es que Egidio se fue, sí, pero muy joven de su tierra natal, a sus 26 años para radicarse en Bogotá desde 1979, 2 años después de la muerte de su madre, donde empezó a tener importantes participaciones en eventos e incluso volvió en 1985 a Valledupar para coronarse como Festival del Rey del género vallenato. Allí interpretó, entre otros temas, La Puya Puyá, una canción de su autoría que hoy es referente del género. Y en 1990 tuvo la oportunidad de ser parte del grupo de músicos de la novela Escalona, donde acompañaba desde el acordeón al personaje que interpretaba a Carlos Vives. Su magistral interpretación de temas como La Casa en el Aire descrestó no solo a la audiencia colombiana, sino también al mismo Vives. Y esta participación en la televisión marcó el inicio de una de las uniones más sólidas del vallenato, la de Egidio y Carlos Vives, quienes en 1993, el ruido musical de ambos los llevó a grabar juntos más de 13 álbumes musicales con temas inmortales en el que el rock era el coprotagonista del vallenato. Incluso en algún momento bromeó Egidio diciendo que se había vuelto un vallenatero rockero. A propósito de rockero, me estaba volviendo rockero. Yo voy a hacer mi disco también para mi satisfacción propia. Y tengo uno que se llama Me volví rockero. Que me estoy volviendo rockero. Muchas personas me dicen, la culpa es de Carlos Vives, que me está descomponiendo. Pero esta fuerte unión musical solo se vio interrumpida hasta agosto de 2021, cuando Egidio anunció su retiro momentáneo de los escenarios por quebrantos de salud. Sin embargo, en el Festival Vallenato 2023 se reencontraron en el escenario en medio del tour Carlos Vives y la provincia 30 años. Allí se le escuchó a Egidio magistrales acordes mientras abrazaba su acordeón, tocando entre otros temas Jaime Molina. Egidio fue un grande, por algo fue ganador al premio del Consejo Directivo de los Grammy Latino. También junto a Carlos Vives ganó un Grammy Latino categoría Mejor Álbum Latino Tropical Tradicional. Con el álbum Escalona nunca se había grabado así. Y su carrera musical quedará inmortalizada por su talento no solo como acordeonero, sino también como compositor, Néstor. Vanessa, gracias.
Trágicamente, esto solo pasa para un guajiro. Dejó su epitafio escrito el mismo Egidio Cuadrado Hinojosa. Lo está replicando hace algunos minutos Carlos Vives en sus redes sociales. En una imagen, Néstor, que además pueden ver quienes nos acompañan en el canal de YouTube, que comienza, es una foto de él con el acordeón, con el sombrero que tuvo tantos años. Por la redacción, Camila, yo supongo que esto es escrito por Egidio Cuadrado. Pues Néstor, empieza diciendo, mi esposa, hijos, nietos, hermanos, familiares y yo. Invitamos a todos los compadres y comadres a mi despedida. Y es ahí, como ven en el canal de YouTube, Néstor, que aparece la fotografía de él con el acordeón, Egidio Rafael Cuadrado, 1953-2024, y todos los datos para quienes deseen acompañar estas honras fúnebres que van a ser desde las 12 del mediodía de hoy hasta las 4 de la tarde de mañana en Jardines del Recuerdo, Capilla 6. Esto es autopista norte con calle 207. En Bogotá. Muy bien, despedida de Egidio Cuadrado, un poquito macondiano esto, sí, de dejar escrito la invitación en vida a mi compadres esposa, y comadres. Repito, mi esposa, esto Ricardo escrito por Egidio, mi esposa, hijos, nietos, hermanos, familiares y yo, invitamos a todos los compadres y comadres a mi despedida. Poético. Sí. Se fue mi compadrito. De Guajiro, de Villanuevero. Se fue mi compadrito, dijo Carlos Vives. Estábamos preparados, Néstor, todos. Y mire que en lo que Carlos Vives tenía listo para decir cuando se conocía la gravedad del estado de salud, lo delicado que estaba el maestro Egidio Cuadrado, recordaba algo. Él mismo que nunca dejó su sombrero volteado, su mochila arhuaca y sus 12 acordeones. 12 acordeones tenía, quedará para siempre en nuestros corazones, añorando ese canto vallenato que permeó en su noble corazón y diciéndole al mundo que la vida tiene el mayor sentido cuando suena el acordeón de un rey vallenato como él. Pero esta extraordinaria... Y este vallenato, Héctor, es Egidio Cuadrado, que se fue esta mañana. De antología, madrugada. Esa invitación a los compadres y comadres a mi despedida, sí, absolutamente extraordinario. Porque se toma la muerte de una manera natural, que es como es, y que cuesta muchas veces trabajo pues tomarla de esa manera, pero era, pues sí, el hecho era inevitable, venía con unos quebrantos de salud, entonces él dejó de una vez como quería la invitación a sus compadres y comadres a su despedida. Nosotros en el interior, Héctor, solemos dramatizar un poquito más la muerte. Esta es una despedida muy a lo villanuevero. En la que habrá además mucho acordeón, seguramente, mucha canción, le más aseguro festiva, que hoy aparecen, digamos, de lo que uno se puede imaginar en la zona. Le aparecen todos los discípulos porque Egidio no fue un vallenato común y corriente. El hecho de haber acompañado a Vives en el tema del rock, el hecho de haberse atrevido a cantar y a tocar estos vallenatos de una manera diferente, por supuesto, hizo también diferente su trayectoria. Estamos originando esta mañana desde Cali, en donde el presidente Petro inauguró anoche la COP16, al lado de la ministra de Medio Ambiente y al lado del ministro de Ecología que vino desde China. Se llama Juan Runcui. El ministro escuchando al presidente Petro, los delegados internacionales escuchando al presidente Petro en el discurso apocalíptico, diciendo el presidente de Colombia que ha comenzado la extinción de la biodiversidad y de la vida. Un discurso en modo de diatriba contra la inteligencia artificial. Con la información, con el recuento de lo que ha pasado desde anoche, Juan Camilo Maldonado. Néstor, buenos días. En la Amazonía, el nombre que lleva el salón donde se realizan las plenarias de la COP16 y entre cantos de armonización realizados por comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes del país, inició la COP16 de Cali, la conferencia sobre biodiversidad más importante del mundo. Antes del presidente Gustavo Petro y la ministra de Ambiente, intervinieron las comunidades indígenas. Orlando Rayo, consejero mayor del CRIC, dio las primeras palabras. Seguiremos manteniendo la vía para vivir esa paz que queremos nosotros, pero también aprendamos a vivir cómo entre humanos podemos tener la paz, porque a veces ni entre humanos tenemos la paz, como hacemos la paz con la naturaleza. Es decir, hacia allá tenemos que caminar, que no puede ser solo economía para acabar la vida de todos los seres humanos, sino tiene que ser la economía para equilibrar y mantener la vida, para sostener la vida y para seguir cuidando el territorio
que es la vía total de toda la humanidad y de todo lo que está alrededor de nosotros. Después se llevó a cabo la representación cultural del agua y de la tierra en 4 actos llamados La Ley del Origen, Los Cantos del Agua, El Soplo de la Tierra y El Árbol de la Vida, preparados por el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, con representaciones de los pueblos Guayú y Arhuaco, Mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Maloqueros del Amazonas. Todos los pueblos acabaron unidos con un grito de paz con la naturaleza. Hermanos de todas las naciones, hagamos el esfuerzo por salvar a la tierra. Un impresionante clamor de las cantaoras del Pacífico en un canto al agua que sonaba arrullo, pero que se hizo canto de dolor por la contaminación y desaparición de los ríos y mares, retumbó en todo el centro de convenciones Valle del Pacífico. Cantos, clamores y llantos de los pueblos indígenas que el presidente Petro tomó para calificar a Colombia como el país de la belleza, donde está por darse la más grande batalla, la gran batalla por la vida. Ilusos los que niegan que ha comenzado la extinción de la biodiversidad y de la vida. Detener la acumulación del capital portador de los espectros de la muerte nos obliga a hacer una revolución mundial de la humanidad. La bandera revolucionaria hoy se llama vida. El presidente Petro habló durante 20 minutos y esta vez leyó el discurso, no improvisó. Y en su intervención, ese mismo presidente que hace unas semanas pedía un exorcismo para Ecopetrol y pensar en la aplicación de la inteligencia artificial, ahora, en la inauguración de la COP16, satanizó a la inteligencia artificial y a la exploración de petróleo. Cuando la inteligencia artificial se articula al petróleo, al carbón y al gas, se articula el colapso climático con la inteligencia artificial y se produce el Armagedón. Sin nombrar a Elon Musk, dueño de SpaceX, de Tesla y del antiguo Twitter, el presidente Petro lanzó una tácita puya. Quienes son los dueños de la inteligencia artificial y quienes desencadenan el colapso climático son los mismos. Son algunos ricos megapoderosos de la Tierra que hoy sueñan ser dueños de redes y de inteligencia sin vida, escaparse a Marte en sus naves de ensueño mientras dejan sus culpas en la tierra destruida. En su discurso, el presidente Petro aprovechó el escenario internacional ante más de 20.000 delegados de 196 gobiernos para cuestionar el exterminio de la humanidad por el propio ser humano, haciendo referencia a la guerra en Oriente Medio, la invasión rusa a Ucrania y el feminicidio de Sofía Delgado, la niña de 12 años asesinada en Candelaria, Valle del Cauca. Hoy aparece una realidad fantasmal y algo mentirosa. Pareciera existir una humanidad contraria a la vida. Mentirosa porque una humanidad contra la vida es también una humanidad contra la humanidad. En las decenas de miles de bebés que son desmembrados por la bomba en Gaza, en el Líbano, en las decenas de miles de jóvenes que mueren en la guerra fratricida entre las juventudes eslavas hermanas, en Diana Sofía, nuestra niña que aquí cerca, en Candelaria, fue violada de 12 años apenas y asesinada por su vecino, en la descomposición generalizada de nuestra sociedad a través de tantos años de violencia, de guerra, de aislamiento de los hombres, de la educación pública, de la inmensa desigualdad social. Luego del presidente, el turno fue para la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien desde hoy asume como presidenta de la COP16. Ella pidió la movilización de la sociedad para dar un paso más adelante en la protección de la biodiversidad mundial. No se trata solamente de mecanismos de implementación. Se trata en el fondo de recomponer la forma que vivimos, de recomponer el modelo de desarrollo, de recomponer, de repensar, de redescubrir cómo vivimos conjuntamente en la diversidad en un sistema que no genere permanentemente a la naturaleza como una víctima del desarrollo. A su vez, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, como anfitrión, consideró que la COP16 debe tener una trascendencia histórica mucho más allá del medio ambiente. Instó a aprovechar esta conferencia mundial para superar las diferencias y abandonar el odio
que genera división. Los ojos del mundo están puestos hoy en Cali y en Colombia. Y desde aquí, en medio de esta tierra fértil, desde esta ciudad vibrante, hago un llamado al mundo y a los líderes presentes para abandonar los mensajes de odio y de división y reemplazarlos con mensajes de unión y de trabajo conjunto. Sobre las 9 de la mañana iniciarán las deliberaciones de las delegaciones de los 196 países que asisten a esta COP16, donde se comenzará a discutir cómo avanzan los compromisos climáticos y la manera en que se puede frenar la pérdida de biodiversidad en sesiones plenarias y negociaciones que se extenderán hasta el próximo 1 de noviembre. Juan Camilo Maldonado, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Prepárese porque, como nos contaba Juan Camilo, arrancó la COP16 y hay que entender qué es, qué puede producir y quiénes van a participar. Aquí en Cali arrancó la COP, que es la Conferencia Mundial de las Partes, la más importante sobre biodiversidad. Van a participar delegaciones de 196 países desde hoy y hasta el próximo 1 de noviembre. Ocurre en Cali. COP significa reunión de países buscando proteger la biodiversidad, que va más allá de animales o de flores o de fauna, que es en lo que se puede pensar cuando escuchamos esa palabra. En resumen, biodiversidad son todos los organismos que habitan el planeta. Y este año la COP16 le va a hacer seguimiento al convenio sobre diversidad biológica, que fue firmado con 23 metas en las que van a trabajar los países para cumplirlas con un plazo a 2030. Metas que se acordaron en la versión anterior, en la COP15, que empezó en China y por cuenta de la pandemia terminó en Canadá. Eso sí, con la premisa de que el gran problema es que la biodiversidad se está deteriorando a un ritmo casi sin precedentes. Dicen los expertos ya en Cali, reunidos para hablar de este tema, que alrededor de 1 millón de especies están hoy en peligro de extinción y por eso salvar esas especies es la meta de la COP. Parte de la tarea durante estos 12 días es revisar qué ha hecho cada uno de los países que firmó esas 23 metas para cumplirlas con un plazo a 2030. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el de Colombia, el país con la ministra de Ambiente, que ya es presidenta de la COP, Susana Muhammad, va a presentar el documento sobre esas actuaciones, sobre esos avances hoy a las 9 de la mañana. Un informe que viene muy enfocado en la Amazonía colombiana. Pero ojo que hay más, se necesita plata para implementar esos planes en cada uno de los países. Anualmente y hasta 2030, la propuesta es que los países desarrollados aporten entre 20.000 y 30.000 millones de dólares a países en desarrollo. Sin embargo, ese convenio que se firmó con las metas tiene un déficit de financiación de biodiversidad de 700.000 millones de pesos. Y eso es lo que pretende la ministra de Ambiente, hoy presidenta de la COP, empezar a buscar esa plata, que al menos la COP16 termine con la ruta clara de dónde saldrá la plata para cumplir las 23 metas. Al final, si se cumplen las metas, se va a salvar al menos el 30% del planeta. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 43 minutos y 2% lo que creció la economía del país durante el mes de agosto. Ello según el índice de seguimiento de la economía que publicó el DANE durante el fin de semana y que se convierte en el 6º crecimiento del año, no obstante a un ritmo mucho menor de lo que ya traía, pues que en julio creció al 3.8%, es decir, en este caso fue casi apenas la mitad. Un mes de agosto que siguió estando malo para la industria manufacturera y para la construcción, que sí siguen de capa caída y que se contraen en 1.4%. En cambio, todo lo contrario a lo que está ocurriendo con el agro y la explotación de minas, que se expanden al 3.5%, muy jalonadas, ellos sí, por el buen comportamiento del sector agrícola, vestido hoy de traje de luces, gracias, entre otros, al buen comportamiento del sector cafetero, con una producción de café que creció al 26% anual y llegó y superó el 1.000.000 de sacos, cortesía del buen clima, pero también de la cada vez mayor demanda mundial, especialmente
especialmente de la China, a lo que se suma el momento positivo de actividades como ganadería, caza, silvicultura y pesca, y como no, y casualidad, al espectacular incremento de los narcocultivos en el país y la consolidación de lo que Naciones Unidas llama modelos agroindustriales, es decir, grandes cadenas de la agroindustria dedicadas al cultivo, siembra, recolección, extracción, transformación y comercialización del clorhidrato de cocaína, con un crecimiento del 10% en las hectáreas cultivadas de coca, que suben a 253.000 en diciembre del año pasado, pero que hoy ya podrían rondar las 300.000 según expertos en esta materia, y con un incremento del 53% en la producción de cocaína, que llega a las 2.664 toneladas el año pasado, gracias a la cada vez mayor productividad de los agroindustriales. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 45 minutos. Esta semana será notificado oficialmente el presidente Gustavo Petro del pliego de cargos que abrió en su contra el Consejo Nacional Electoral por haber presuntamente superado de manera irregular los topes de la financiación de su campaña presidencial en 2022. La resolución, que ya fue firmada por los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral, tiene más de 330 páginas en las que los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada resaltan 12 hechos relevantes que confirmarían que entre primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, la campaña Petro presidente habría violado los topes de financiación en más de 5.300 millones de pesos, por encima de lo que dicta la ley. La omisión presuntamente irregular de la donación de 500 millones de pesos por parte de FECODE, otra por igual valor por parte de la USO, un préstamo de 500 millones de pesos del Polo Democrático a la campaña cuyos registros fueron eliminados, el pago no reportado por más de 1.000 millones de pesos a más de 35.000 testigos electorales entre primera y segunda vuelta, y la presunta alteración de la información contable de la campaña, forman parte de los elementos que tiene en cuenta el CNE para formular cargos e iniciar esta investigación formal, que lo que busca, según han dicho desde el CNE, es determinar responsabilidades en la campaña, que no viola, según el CNE, el fuero presidencial, que terminaría en una multa que podrían pagar eventualmente los partidos políticos que llevaron al presidente Petro a la presidencia de la República. Presidente Petro, que insiste en que esta es la consolidación de un golpe de Estado en su contra, denunció y pide ampliar la denuncia por prevaricato en contra de los 7 magistrados que votaron a favor de esta resolución, y además llamó a todos los abogados del país a que entablen acciones jurídicas de manera masiva para evitar que siga adelante y prospere esta investigación. Lo que viene ahora es una parte en el CNE. Tendrán que definirse todavía las discusiones sobre si este es una investigación que toca o no el fuero integral del presidente de la República. Es una discusión que está en desarrollo. Y por otro lado, una vez concluya, no se ve tan cerca esa conclusión, tendría que ir una eventual compulsa a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Y ese es el temor del presidente Gustavo Petro, quien, a decir verdad, y hoy, a pesar de todo, pareciera no contar con las mayorías en esta célula legislativa, lo cual le hace temer a él que eventualmente podría iniciar un juicio político en su contra. Hoy no pareciera estar el país en ese mood, en ese ambiente, pero el presidente insiste en que hay un golpe de Estado en desarrollo, y por eso incluso advirtió sobre esta posibilidad al cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:48 de la mañana. Fue un fin de semana lleno de desorden público. El hecho más cerca ocurrió aquí en el Pacífico colombiano como antesala de la inauguración de la COP16. Durante varios minutos hubo un retén ilegal de disidentes de las FARC en plena vía panamericana entre Popayán y Piendamó. A estos hombres, que son del Frente de Dagoberto Ramos, los recibió la fuerza pública, que repelió el hecho, que dejó 3 heridos y 3 capturas, incluso incautación de fusiles, de armas de largo alcance. El otro hecho se registró en el Micay, la zona donde se desarrolla la guerra más intensa, la zona donde el gobierno metió hace apenas unas semanas más de 1.000 militares a hacer la operación Perseo. En el corazón de la operación, la comunidad mantuvo comunicados e incomunicados durante más de 16 horas a 70 militares, a 60 militares que ya están libres, pero la escena es la misma de siempre, obligados a sentarse en un polideportivo rodeados por la comunidad que estaba recibiendo órdenes de la disidencia de las FARC.
Ese fue el relato del secuestro que hicieron varios de estos militares que tuvieron que obedecer las órdenes de la comunidad. Ese mismo grupo que está pintando grafitis del ELN y la Segunda Marquetalia en el Plateado, en el departamento del Cauca, para generar confusión y temor a la población civil que está respaldando a la fuerza pública en la idea del presidente Gustavo Petro de recuperar esta zona del país. Toda esta campaña de terrorismo se da en el contexto de la COP16 aquí en Cali, que se inauguró sin contratiempos, pero sobre la que hay todas las medidas de seguridad, a pesar del reiterado discurso del jefe mayor de la disidencia, Iván Mordisco, que por tercera vez le dice al gobierno que no va a atacar esta cumbre internacional. La nueva razón para el gobierno del presidente Petro llegó a través de Sebastián Martínez, que es integrante del Frente Jaime Martínez del llamado Estado Mayor Central, que insistió que suspenden las operaciones ofensivas desde el 11 de octubre hasta el 6 de noviembre, dice él, como un gesto político, tal vez intentando desmarcarse del gran rótulo que se lo puso el propio presidente Gustavo Petro de narcotraficantes cuando decidió romper la mesa de negociación. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, aquí. Bien, llegó el momento de a nuestros contemporáneos. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Esta madrugada murió el gran Egidio Cuadrado, uno de los más importantes, de los más visibles acordeoneros de nuestro folclore, el compañero de aventuras, el hombre de la música, de las novelas, de parrandas con Carlos Vives, que lo coge, que estaba Carlos anoche en Miami recibiendo los premios Billboard Latinos. Una neumonía se llevó a Egidio Cuadrado, tenía 71 años, una larga cadena de enfermedades de la que finalmente no pudo salir, murió en la clínica de Colsanitas, que queda en Bogotá. Tenía 71 años, iba a cumplir en febrero 72. El hombre de la provincia, de esos clásicos, La Gota Fría, Alicia Dorada, Matilde Lina, todos célebres con la voz de Carlos Vives y el acordeón de Egidio Cuadrado, que fue actor de reparto en Escalona. Allí se conoció con Carlos Vives. Su sepelio será en Jardines del Recuerdo, en la autopista norte, muy rápidamente esta semana. Carlos, sabiendo que estaba en los últimos días, lo despidió. Y también tenemos esta mañana una muy amplia agenda deportiva. El Junior, que comenzó anoche perdiendo. Finalmente, Ricardo, buenos días.
terminó ganando y gustando, ¿no? Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Es cierto, y eso que terminó con 10 hombres en la cancha, es decir, con los goles de Carlos Vaca, con la consistencia que encontró, al final logró una victoria que además lo vuelve a meter en el grupo de los 8. Eso es importante en las aspiraciones del conjunto tiburón. Mientras que el América, que bueno, sigue líder, ganaba aquí en Bogotá, jugó en el Campín, fue fiesta americana, pero en casa de la Equidad, que jugó en casa prestada, jugó en el Campín, y al final el equipo de Alexis le arrebató un punto a la Mechica. Con ayuda del árbitro, ¿no? Para la Equidad. Pero no, 2 goles al final, la última jugada de la última jugada. Sí, pero la última jugada arranca de una falta que no pita el árbitro en contra de un jugador del América. Don Richie. Le hablo como hincha, pero quedó un malestar. No se le nota. Pero mire, además que fue tan malo el arbitraje que terminó expulsado Alexis García cierto. Y el Polilla da Silva terminó muy caliente. Es decir, el árbitro fue malo para los dos. Es cierto, el partido terminó mal, producto de las decisiones arbitrales. Y ojo que el campeón de Colombia que andaba regular en el torneo, el equipo de Dudamel, ganó, y esa victoria lo pone en la zona de clasificación, ahí con 21 puntos, le ganó Águilas Doradas, ganó como visitante el Leopardo, y la cosa pinta bien para el campeón, que aspira a meterse de nuevo en la ruta, Néstor. De momento, a pesar de la caída del fin de semana, se mantiene la visita del presidente Lula, que debe venir para Cali, no esta semana, sino la semana entrante. Ayer, domingo, debía haber sido su viaje a Rusia. Iba a la cumbre de los BRICS, que son países de economías emergentes, pero se cayó antier, se cayó en el baño de su casa. Es un hombre de 78 años, Lula, por supuesto, una edad en que cualquier caída es peligrosa. Y hay un gran revuelo esta mañana en Brasil por cuenta del estado de salud del presidente Lula. De momento está confirmada su visita aquí a la COP16. Desde Brasilia, Emilia Almeida. Buenos días, Néstor. El presidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, canceló este domingo por su orientación médica su viaje a Rusia para asistir a la cúpula de los BRICS tras sufrir un accidente doméstico en el que se golpeó la cabeza. La presidencia brasileña informó en comunicado que se decidió cancelar el viaje debido a un impedimento temporal para vuelos de larga duración, pero que Lula participará por videoconferencia en la reunión que se celebra entre 22 y 24 de octubre. El Hospital Sírio-Libanés en Brasilia informó por su parte que Lula fue ingresado el sábado después de un accidente doméstico tras caerse en el baño y llegar con una herida cortocontusa en la región occipital, por lo que se fue necesaria una sutura. Tras su evaluación, el equipo médico recomendó al mandatario evitar viajes aéreos de larga distancia, aunque dijo que podía realizar sus demás actividades. El encuentro en Kazán, cuyo anfitrión será el presidente ruso Vladimir Putin, tiene previsto recibir a más de 30 jefes de Estado y de gobierno. Los BRICS, cuyos miembros originales eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se encuentran en plena expansión tras incluir este año al Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Durante el encuentro, los mandatarios de los países miembros definirán cuáles serán los criterios para que otras naciones puedan formar parte del bloque como asociados. Brasil quiere que 2 de los criterios sean, por ejemplo, no apoyar sanciones económicas aplicadas sin autorización de la ONU y defender la reforma del Consejo de Seguridad. Sobre la COP16 de Biodiversidad que se lleva a cabo en Colombia, la presidencia ha informado que por ahora se mantiene su viaje y tendría previsto llegar al país este 29 de octubre. Este es un informe de Emilia Almeida desde Brasilia para Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Existimos para ser felices. La razón de ser de nuestra vida es desarrollar un proyecto emocionante, un proyecto que nos haga sentir orgullosos. Sí, es feliz aquel que tiene una vida que vale la pena vivir. Pero para ello se requiere saber poner límites. Se requiere poder decirle a las otras personas no. Tener claro cuáles son las áreas de la existencia que compartimos con los demás.
¿Cuáles son las actitudes que permitimos en nuestra existencia? ¿Cuáles son las características que queremos para nuestros vínculos y nuestras relaciones? Saber poner límites es saludable, tanto para la relación como para nosotros mismos. No tenemos que aceptar todo. Los irrespetos, los ataques a la dignidad, hay que rechazarlos con firmeza, con claridad. Cuando tú pones límites, aseguras un buen proyecto. Aseguras que los otros sepan confiar en ti. Hoy te invito a ser feliz. La COP16. Son las 6 de la mañana, 59 minutos. El logo de esta COP nos quedó bonito, alcalde, ¿no? ¿Sí lo ve? ¿Verde? Sí, el de ustedes. No, claro. El logo verde. El logo de Blue, que es usualmente azul. Sí. Lo volvimos verde para venir a visitarlo. Pues está muy bien, aprobado, está bien, Néstor. Sí, nos quedó bonito, ¿no? El alcalde anfitrión, que viene muy amablemente a pasarse por el estudio de Blue que instalamos en esta zona naranja, que es la zona de los hoteles aquí en Cali. Alcalde Alejandro Eder, bienvenido, ¿cómo está?